Cada día, las personas realizan miles de transacciones y gestionan sus empresas a través de aplicaciones que deben estar disponibles en cualquier momento y lugar. Somos QVision Technologies. Transformamos la realidad de las empresas e integramos múltiples soluciones que facilitan la vida y el trabajo de millones de personas en Latinoamérica y Estados Unidos. Con nuestra experiencia e innovación, hemos atendido distintos sectores de la economía, cubriendo todo el ciclo de vida del software con metodologías y herramientas que nos permitan llevar a nuestros clientes al próximo paso en automatización, calidad y seguridad en sus proyectos. ¿Y tú, sabes cómo transformar e integrar tu negocio? Visítanos en www.qvisiontechnologies.com. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra webinar de QVision Technologies. Mi nombre es Joana Bermúdez, soy del área de marketing digital y les doy la más cordial bienvenida a nuestra webinar del día de hoy. Somos una empresa que ofrece servicios como son aseguramiento de calidad, fábrica de software, digital intelligence y staffing. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla del día de hoy, cómo apoyar la toma de decisiones empresariales usando la analítica de datos. En esta oportunidad nos acompaña Edgar Cárdenas, quien es ingeniero de sistemas y actualmente se desempeña como gestor de innovación y desarrollo de la compañía QVision Technologies. Es líder en la creación del servicio de analítica de datos, cuenta con más de 5 años de experiencia en desarrollo de software, full stack, gestión y administración de bases de datos, experiencia como docente universitario, investigador y apasionado por el mundo TI, IoT y la electrónica. Quiero recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat de preguntas que se encuentra en esta sesión, las cuales serán resueltas durante el evento. También les vamos a enviar durante también el evento un link con un formulario para participar en nuestro sorteo de una certificación en Scrum que podrán realizar en nuestra plataforma de formación virtual Easy Academy. Las condiciones del sorteo son las siguientes. Se escogerá a través de una plataforma de sorteos el número ganador dentro de las personas que participaron diligenciando la encuesta que compartimos durante el evento. Y estaremos contactando al ganador una vez finalizado el evento para hacer la entrega de las credenciales para el curso que vaya a tomar y se le enviarán las credenciales vía correo electrónico. También nos va a acompañar el día de hoy Fabián Mauricio Rojas, nuestro experto y líder de arquitectura de conocimiento, quien es ingeniero en sistemas y certificado en Scrum Master, Scrum Developer, entre otras. Y es quien lidera la plataforma de formación virtual Easy Academy. Esta persona les estará brindando información acerca de la plataforma y de los cursos de formación virtual. Los dejo entonces con Edgar Cárdenas, nuestro experto, quien dará inicio el día de hoy a la charla. Adelante, Edgar, con tu presentación. Claro que sí, Joana, muy buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes. De antemano también agradecerles por estarnos acompañando el día de hoy en esta charla que estaremos dando. La idea es abordar todos los temas que tengan que ver con decisiones empresariales usando la analítica de datos y basándonos en la historia que los datos nos quieren contar. Acá tenemos la agenda que tenemos planteada para el día de hoy, que ya muchos de ustedes conocen. La idea de esta agenda es ir abordando pues cada uno de los temas que están ahí representados hasta llegar a identificar cómo nosotros podemos crear una solución de Business Intelligence o analítica descriptiva, pasando por resaltar la importancia de los datos dentro del proceso de analítica de datos. Entonces, espero que en cualquier momento que tengan alguna duda pueden levantar las manos, pueden ir escribiendo sus dudas en el chat y las estaremos respondiendo a lo largo de la presentación. Entonces, ya para comenzar, quiero contarles que la analítica de datos o el análisis inteligente de datos, pues como acá lo vemos, es un concepto que no es tan nuevo como muchos de nosotros pensaríamos.
La analítica de datos viene surgiendo desde el año 1958, cuando se empieza a acuñar la necesidad de solucionar problemas empresariales, solucionar problemas de procesos basados en la información. Se empieza a recolectar datos, se empieza a recolectar información y esta nos empieza a ayudar a apoyar la toma de decisiones dentro de las compañías. Nos empieza a generar valor y en ese momento la información y los datos que se recopilan dentro de cada proceso comienzan a tener un peso bastante grande dentro de la industria. Entonces, si bien vemos, llevamos más de 60 años evolucionando en todo el tema de inteligencia de negocios, y se ha venido fortaleciendo gracias a los nuevos avances tecnológicos. Si bien anteriormente procesar una gran cantidad de datos era una tarea bastante complicada, bastante engorrosa, hoy en día llegamos a tener procesamientos de datos por el orden de los terabytes, que es una cantidad bastante abrumadora de información en un tiempo tan corto como en un lapso de un segundo o incluso hasta menos de un segundo. Entonces, hoy en día estamos procesando grandes volúmenes de información en un tiempo bastante corto, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como Big Data. Entonces, la idea de esta sesión es identificar cómo nosotros podemos utilizar analítica de datos para poder solucionar algunas dudas. Pero para empezar, ¿qué sería analítica de datos? Analítica de datos es utilizar toda la información que nosotros podamos recoger para poder solucionar unas dudas de la empresa. Entonces, lo primero que necesitamos saber o lo primero que deberíamos saber es si nosotros dentro de nuestra compañía, dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra operación, necesitamos un proceso de analítica de datos. Si realmente lo necesitamos, ¿cómo podemos identificar que esa necesidad existe? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hoy en día la mayoría de empresas caen en un error o la mayoría de procesos caen en un error, es que recolecta los datos y no conoce la historia que los datos le quieren contar. Es decir, recogen gran cantidad de información, pero no saben para qué la están recogiendo o cuál es el objetivo final. Un ejemplo muy claro es el proceso de facturación que llevamos dentro de cada una de nuestras compañías. Si nosotros llevamos un proceso de facturación y solamente utilizamos esos datos para facturar, muy posiblemente no estemos sacando todo el potencial que podemos llevar de esa información, ya que todos sabemos que dentro de la facturación nosotros podemos recoger información de los clientes y podemos analizar el comportamiento de los clientes hacia nuestras ventas, ¿cierto? Podemos analizar las tendencias hacia nuestras ventas, podemos analizar el sesgamiento de cada uno de nuestros productos a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, si a los primeros 3 meses del año se vende más un producto que otro dentro de nuestra compañía, toda esa información nosotros la podemos recolectar utilizando solamente los módulos de facturación que tenemos actualmente en nuestras bases de datos. Entonces, recolectamos toda esa información y no conocemos la historia, sería la primera necesidad para nosotros aplicar un proceso de analítica de datos. El segundo problema que podemos encontrar o la segunda solución que podemos llegar a dar con un proceso de analítica de datos es que es difícil administrar los datos dentro de la empresa. Tenemos que hoy en día las empresas o los procesos como tal recopilan gran cantidad de información, recopilan cantidades abrumadoras de datos todo el tiempo, todos los días, cada instante estamos recogiendo mucha información. Entonces, muchas veces esa gran cantidad o ese volumen de datos se nos convierte en algo difícil de administrar. No sabemos cómo manipular tantos datos y no sabemos cómo buscar dentro de tanta información lo que realmente necesita y lo que realmente puede apoyarnos un proceso. Entonces sería la segunda forma de identificar. El gran volumen de información sin utilizar. Nuevamente aparece aquí el tamaño de información. Nuevamente empezamos a hablar de temas de Big Data, de datos en gran volumen. Si nosotros
tenemos esa información nuevamente a la mano, pero no la utilizamos, también podemos centrarnos a apoyar un proceso de analítica de datos. Ya más adelante les voy a ir contando de cómo nosotros podríamos ir solucionando estos temas. Hoy en día existe una necesidad bastante grande, que es la necesidad de impulsar los negocios. Muchas veces nosotros queremos que nuestro negocio crezca, queremos darnos a conocer más dentro de la compañía, pero caemos en algunos errores en que masificamos la información, pero no sabemos llegar realmente al cliente objetivo. Entonces, si nosotros podemos coger toda la información que tenemos en un lado, en los datos que estamos recolectando de nuestros clientes, de nuestra producción, de nuestra operación, entonces podemos llegar a impulsar nuestro negocio basándonos en esta información, ¿cierto? Entonces, en una red social y hemos estado buscando o hemos estado hablando de algún tema, de comprar algo, de querer adquirir algún producto y nos comienza a salir publicidad, publicidad de ese producto que nosotros estamos buscando. Entonces, esa publicidad viene dada por un tema de hiperpersonalización. Esto lo que hace es que coge todos los datos que nosotros le estamos entregando a la red, todos los datos que nosotros le estamos entregando al sistema de transacciones de datos que tienen nuestras redes sociales, y ellos nos están analizando por medio de algoritmos y nos sesgan hacia esa tendencia. Es decir, ellos saben que nosotros queremos comprar un celular, entonces inmediatamente nos empieza a mandar campañas de venta de celulares, ¿cierto? Entonces, de esa forma nosotros podríamos utilizar la analítica de datos para mirar el comportamiento de las personas dentro de sus redes sociales, dentro de su misma compañía, de los datos que recogemos en cada una de las transacciones que hacemos, y de esa forma podemos llegar a impulsar el negocio. Algo muy importante también que necesitamos, o una necesidad bastante alta que surge con la analítica de datos, es la de responder preguntas comunes del negocio. Normalmente dentro de los negocios nosotros nos hacemos preguntas del tipo de quién nos está comprando, ¿cierto? Queremos saber quiénes son nuestros clientes para poder ofertar esas soluciones, ¿cierto? Quiero saber por qué mis clientes se están yendo de mi empresa o se están migrando hacia otro prestador de servicio, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, no sé, una compañía que trabaja en la banca, nosotros queremos saber por qué nuestros clientes están migrando del banco A hacia el banco B. Entonces, podemos identificar unas tendencias que han venido sucediendo con el comportamiento de nuestros clientes a lo largo de un periodo de tiempo y podemos llegar a solucionar esa pregunta de cuál es el motivo por el cual se están yendo nuestros clientes. También podemos solucionar preguntas de cómo nosotros, además de identificar por qué se están yendo, cómo nosotros podemos hacer para que no se vayan, ¿sí? Muy seguramente si sabemos la causa, podemos solucionar ese problema y podemos aplicar nuevas estrategias para capturar a nuestros clientes y evitar que ellos se vayan de nuestro negocio, ¿cierto? También podemos diseñar campañas basadas en la necesidad de nuestros clientes. Dependiendo de las temporadas, hay negocios que se manejan mucho por temporadas. Entonces, dependiendo de las temporadas en las que estemos hablando, nosotros podemos crear ciertas campañas basándonos en esas tendencias que los mismos datos nos están contando. Todo eso lo podemos hacer capturando toda la información y analizando ese volumen de información. Y por último, todo esto nos lleva a que nosotros dentro de la necesidad de nuestros negocios necesitamos tomar decisiones empresariales. Y la mejor manera es utilizar los datos, apoyarnos en la información para poder tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar qué es lo que está pasando con nuestro entorno, con nuestros datos. Toda la información que nosotros tenemos alrededor nos va a generar ese impulso, nos va a generar esa toma de decisiones. Entonces, ya para entrar en el proceso como tal de analítica de datos,
lo primero que debemos saber es que para poder aplicar un negocio, un proceso, perdón, un servicio de analítica de datos o de business intelligence, lo primero que tenemos que hacer es entender el negocio. Es el primer punto, es el punto de partida para poder nosotros realizar este proceso. Si nosotros no entendemos el negocio, muy seguramente no vamos a saber para qué aplicar un proceso de analítica de datos y se nos va a dificultar realizar este proceso, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, identificar una pregunta del negocio, la pregunta que nosotros debemos resolver. Y esa pregunta, ¿cómo la vamos a identificar? La vamos a identificar siguiendo algunos pasos que ya les estoy mencionando. Lo primero es saber quién o quiénes son los stakeholders del negocio. Los stakeholders son las personas a las que les impacta el negocio, es decir, a quiénes vamos a impactar nosotros dentro de la compañía, quiénes van a ser las personas que realmente se van a ver afectadas por el proceso de inteligencia de negocios. Entonces, una vez nosotros sepamos quiénes son, pues ya vamos a poder acercarnos a ellos, conversar con ellos, conocer esa necesidad de primera mano, ¿sí? Y poder empezar a redactar lo siguiente, que es la pregunta que necesitamos contestar. Una vez nosotros conozcamos quiénes son las personas a las que queremos impactar o el área dentro de la compañía que queremos impactar, debemos pensar en redactar esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta macro que necesitamos contestar? En el ejemplo que les daba en la diapositiva anterior hablábamos de por qué nuestros clientes están abandonando nuestro negocio. Ese sería un ejemplo claro de la pregunta que podríamos plantear, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a mirar a quiénes vamos a impactar. Si son clientes, entonces estamos hablando de áreas comerciales. Vamos a necesitar la ayuda también de pronto de la operación para mirar si de pronto es una empresa que necesita mejorar algún producto, mejorar la calidad del producto. Entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son los actores que van a intervenir para poder solucionar esa pregunta. Y obviamente pues tenemos que plantear esa pregunta de una forma definitiva. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar las fuentes de datos que tenemos. ¿Qué tenemos dentro de nuestra compañía como datos? ¿Qué necesitamos dentro de la compañía en cuanto a datos? Recordemos que todo el proceso es buscar la respuesta en los datos. Entonces, obviamente los datos van a ser nuestro principal insumo. Entonces, una vez tengamos identificadas las fuentes de datos, vamos a poder mirar si realmente tenemos toda la información que necesitamos, ¿cierto? Ejemplo, si nosotros tenemos o queremos hacer un proceso de inteligencia de negocios que me ayude a mirar el comportamiento de ventas de todo el año, pero resulta que dentro de nuestras fuentes de información no recolectamos los datos de forma continua, es decir, recolectamos los datos un mes sí, otro mes no, y tenemos vacíos dentro de la información. Entonces ahí tendríamos que mirar qué necesitamos hacer con esos datos para poder nosotros solucionar esa pregunta, para poder saber cuál es el comportamiento de las ventas durante todo el año, porque estamos hablando de que necesitamos la información de las ventas de todo el año. No podemos dejar vacíos dentro de la información para poder solucionar esa pregunta. Entonces, tenemos que identificar las fuentes de datos y tenemos que saber qué es lo que nos hace falta. Otro factor importante para poder identificar el problema es conocer la granularidad del tiempo frente a los datos. El ejemplo que les acabo de dar, estamos hablando de que quiero conocer el histórico de ventas de todo el año. En ese ejemplo, la granularidad del tiempo sería el año, ¿cierto? Estamos hablando de que queremos tener el histórico de ventas de todo el año. Pero si de pronto cambiamos esa granularidad, es decir, que ya no quiero conocerlo de todo el año para tener un reporte anual, sino que de pronto yo quiero hacer un seguimiento más exhaustivo, entonces empiezo a reducir esa granularidad de tiempo, empiezo a reducir la frecuencia de tiempo con la que yo voy a analizar los datos. De pronto ya no lo quiero al año, sino lo quiero al mes, entonces ya la granularidad sería mes. Si lo quiero a la semana, al día, incluso hoy en día con las nuevas tendencias y las tecnologías que tenemos, podemos llegar hasta una granularidad de tiempo cero, es decir, podemos ejecutar procesos
en el tiempo en el que estamos pasando, ¿cierto? Entonces, la granularidad no tienes que ser cero, pero tiende a ser cero. Es una granularidad muy pequeña de tiempo en donde vamos a analizar los datos en tiempo real. ¿Listo? Entonces estaríamos cada segundo realizando una actualización y un análisis de datos. Entonces, para eso, pues vamos a necesitar unas tecnologías bastante avanzadas dependiendo de la granularidad del tiempo. Por eso es importante conocer este factor como punto de partida. ¿Cada cuánto quiero analizar los datos? Otro tema importante es quién va a tomar las decisiones finales. Entonces, una cosa es saber quiénes son los stakeholders o las personas a las que impacta el proceso, y otra cosa es saber quiénes van a tomar las decisiones frente al proceso de analítica. Entonces, si de pronto el proceso que estamos impactando es un proceso del área comercial, entonces obviamente debería ser algún líder de peso dentro del área comercial que nos ayude a tomar esa decisión, de decir que lo que realmente estamos construyendo soluciona la pregunta que ellos están planteando, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a tomar esas decisiones? Es algo que tenemos que identificar desde el comienzo de un proceso de analítica. Algo importante que tenemos que resaltar, y también tiene que ser inmediatamente comencemos el proyecto, es analizar cómo cambiaría el proyecto si llegan a cambiar las dimensiones, ¿cierto? Si llega a cambiar la dimensión tiempo, es decir, cuánto tiempo yo tengo para ejecutar el proyecto, si llegan a cambiar los recursos, qué recursos necesito yo ejecutar o qué recursos necesito para poder ejecutar el proyecto. Si llega a cambiar el riesgo en el que se ejecutan el proyecto, en el que se ejecuta el proceso, o si llegan a cambiar los datos dentro del servicio o dentro del proceso de analítica de datos. Entonces, tenemos que mirar esos factores. ¿Qué pasa si llega a cambiar alguno de esas dimensiones, de alguno de esos datos? ¿Listo? El segundo paso para poder entender el negocio, una vez conozcamos las preguntas y nos hayamos hecho todas esas preguntas que les acabo de comentar, es definir los objetivos estratégicos. Es bastante importante comenzar desde acá. Lo primero es identificar la necesidad. Ya conocemos la necesidad de nuestro servicio, la necesidad de nuestro negocio. Ahora necesitamos definir cómo nosotros vamos a llegar a suplir esa necesidad. Y esto pues obviamente se define con los objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico pues debe ser un objetivo que se pueda, que tiene que ser muy puntual, que nosotros podamos definir de forma puntual ese objetivo, ¿cierto? Tenemos que poderlo medir, ese objetivo, tenemos que poderlo alcanzar. Si nosotros no podemos medir el objetivo, muy seguramente no lo vamos a poder alcanzar, no vamos a poder saber cuándo nosotros estamos cumpliendo con ese objetivo y no podemos decir cuándo realmente terminamos de desarrollar ese objetivo. Entonces a eso hacemos referencia cuando hablemos de objetivos alcanzables. ¿Listo? El objetivo debe ser relevante, es decir, no puede ser un objetivo que de pronto toque el proceso, pero de pronto no. No, si nosotros vamos a definir un objetivo, tiene que ser un objetivo que realmente impacte a la pregunta de negocio que nosotros hemos diseñado. Y a tiempo que nosotros tenemos que colocarle una fecha límite a esos objetivos. Es decir, cuándo nosotros tenemos que cumplir ese objetivo. Si lo dejamos con una fecha abierta, pues muy seguramente ese objetivo no lo vamos a tener tan en cuenta y no vamos a tener cómo cumplir ese objetivo. Los objetivos del negocio deben ser medibles, como lo mencionábamos. Esa medición debe ser de dos formas, una medición cualitativa y una medición cuantitativa. Una medición cualitativa cuando nosotros le asignamos cada uno de los objetivos, por decirlo, un checklist, una lista de chequeo, en donde nosotros podemos darle un acercamiento al cumplimiento de cada uno de ellos. Y cuantitativo es numéricamente cuánto me falta para cumplir ese objetivo. ¿Listo? Voy en un 80% de cumplimiento en el objetivo, voy en un 90%, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánto tiempo me hace falta para poder cumplir con ese 20% que necesito atacar en el cumplimiento del objetivo? Entonces, es importante. Y por último, estos objetivos de negocio se nos deben convertir en los KPIs, en los indicadores
principales del negocio. Entonces, estos KPIs deben tener nuevamente una claridad, deben poderse superar, es decir, los KPIs deben poderse alcanzar porque, como les mencionaba, vienen partiendo desde los objetivos estratégicos y estos objetivos se convierten en KPI, todo en miras de solucionar la pregunta de negocio. ¿Listo? Y obviamente el enfoque del KPI pues debe ir en aras de la solución de la pregunta analítica de datos. ¿Listo? Entonces, hasta acá no sé si tengan alguna duda. Joana, ¿me ayudas revisando si alguien tiene preguntas? Hola, Edgar. Sí, tenemos varias preguntas de las personas que están en nuestra charla. Entonces ya vamos a ir leyendo las preguntas. A todos les recuerdo que les vamos a compartir en un momento entonces el link para que se puedan inscribir para el sorteo que haremos al finalizar el evento. Es una certificación en Scrum, ya sea en Scrum Fundamentals o Remote Work and Virtual Collaboration. También les recuerdo que vamos a estar enviando vía correo electrónico las memorias y el link de la grabación para que cuando la necesiten consultar lo puedan realizar. Tenemos varias preguntas. Sí, tenemos una pregunta es, buenos días, ¿cuál es la diferencia entre analítica y business intelligence? Listo, esa pregunta la tenía planteada para solucionarla más adelante. Más adelante vamos a estar hablando un poquito del tema de la diferencia puntual entre analítica de datos e inteligencia de negocio. Entonces ya vamos para allá, ¿no? Ya vamos a solucionar esa duda. Listo, perfecto, Edgar, gracias. Tenemos otra pregunta y es, ¿para estudiar analítica de datos hay que tener conocimiento en programación? No, dentro de analítica de datos hay varias ramas que nosotros podemos seguir, ¿cierto? Entonces, hay una que es muy específica ya para nosotros poder construir como tal toda la solución. Técnicamente hablando, muy seguramente vamos a tener que conocer de bases de datos, es imprescindible. Tenemos que conocer de pronto de algo de Integration Service, de ETLs y de ELTs. Pero no necesariamente debemos conocer de programación, ¿cierto? Eso es en cuanto a la parte operativa, pero hay otra rama en donde nosotros podemos hacer todo el proceso metodológico y todo el proceso de entendimiento de datos, que son el tema de los científicos de datos. Los científicos de datos se encargan de analizar el comportamiento de esos datos y modelar matemáticamente esos datos. Entonces ahí vemos que un científico de datos no necesariamente debe conocer de programación, pero sí puede apoyar bastante el tema de analítica de datos. Perfecto, listo. Bueno, tenemos otra pregunta que la hace Carlos Alvarado y es, ¿qué tipo de profesionales son necesarios para hacer un proceso de analítica de datos en mi empresa? Actualmente se necesitaría, pues primero tenemos que mirar el alcance del proyecto. Si necesitamos hacer un proyecto de Business Intelligence, un proyecto de analítica avanzada, un proyecto de Big Data, dentro de cada uno de esos proyectos que les acabo de mencionar entran diferentes roles, ¿sí? Puede ser un analista de Business Intelligence, puede ser un ingeniero de datos o un arquitecto de datos, ¿cierto? O puede ser un científico de datos, incluso hasta podemos llegar a necesitar temas de Machine Learning o perfiles de Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, depende de la estructura del proyecto como tal que queramos desarrollar. Entonces, habría que mirar cuál es la solución que se necesita aplicar y basados en esa solución vemos qué perfiles se van a intervenir dentro del proceso. Perfecto, tenemos dos preguntas más. Para estudiar, no sé si esa la hice, para estudiar analítica de datos hay que tener conocimientos en programación. Sí, esa ya la hiciste, Joana. Perfecto, listo, qué pena, listo. Y la última entonces que tenemos por acá es si puedes profundizar más en cuanto a la definición de los KPIs y su definición.
Listo. Los KPIs, obviamente, como les mencionaba, perdón, no obviamente, como les mencionaba, vienen siendo indicadores puntuales que nosotros podemos indagar, ¿cierto? Estos indicadores al final se nos van a convertir en las respuestas, por así decirlo, de la pregunta inicial que nosotros planteamos dentro de nuestra definición de negocio, ¿cierto? Entonces, al nosotros plantear esa pregunta necesitamos como unos pasos puntuales que se convierten en nuestros indicadores, en nuestros KPIs. Hagamos de caso, hagamos un ejemplo en donde nosotros tenemos una lista de chequeos, una lista de requisitos, obviamente basados en los datos, en la necesidad de la pregunta que queremos solucionar. Y esa lista vienen siendo nuestros indicadores. Cada uno de esos indicadores nos va a ayudar a construir nuestra solución de analítica, nos va a ayudar a mirar qué datos nosotros necesitamos para poder solucionar, cómo vamos a construir nuestros almacenes de datos y cómo vamos a construir nuestros tableros de control. Eso vendrían siendo los indicadores. Es una lista de chequeo, diciéndolo en palabras muy coloquiales, que nos van a ayudar en todo el proceso que nosotros tenemos de analítica de datos. Listo, Edgar. Entonces ya por el momento tenemos las preguntas resueltas. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hasta aquí hemos hablado un poquito de cómo nosotros podemos entender el negocio y cuál sería el punto de partida, cómo vamos a arrancar. Pero también tenemos que darle la importancia como tal a los datos. Tenemos que conocer cuál es la importancia real de los datos dentro del proceso de analítica. Entonces, según autores de Big Data como activo de negocio, ellos nos dicen que los datos han de convertirse en activo de negocios, pero para que esto sea cierto, hay que darles el lugar dentro del proceso. Si nosotros tomamos todos los datos, los recolectamos, pero no los tenemos en cuenta a la hora de analizar un proceso, pues obviamente los datos no se nos convertirían en ese activo tan valioso que es hoy en día, ¿cierto? Entonces, para que eso ocurra, para que los datos tengan ese valor como tal, ese valor agregado, nosotros tenemos que darle participación a los datos dentro del proceso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darle participación a los datos dentro del proceso? Utilizándolos para tomar decisiones, ¿cierto? Utilizándolos para apoyar la operación. Entonces acá tenemos una pirámide, un diagrama, en donde tenemos en la base están los datos. Es la base con la que nosotros construimos todo el conocimiento, toda la sabiduría. Entonces tenemos los datos, que para quienes no lo conocen, el dato es la mínima parte de conocimiento que nosotros podemos tener, ¿cierto? Es algo que nos representa, ejemplo, un nombre, una dirección, un teléfono, eso sería un dato. Si nosotros agrupamos esos datos, ya se nos empieza a convertir en información. Entonces, un caso muy puntual que siempre hago es, si yo les digo a ustedes que nos vemos en Bogotá, ¿cierto? Estamos dando información, pero si yo les digo solo Bogotá, es un dato, ¿listo? Entonces, la información se nos convierte, el conjunto de datos se nos convierte en información. Cuando nosotros a esos datos le entregamos algo más, algo extra, ¿sí? Esos datos ya se nos convierten en conocimiento, ¿sí? Además de que recolectamos esa información, le damos un plus para que esos datos se nos vuelvan en conocimiento. Y si ese conocimiento lo utilizamos para tomar decisiones, para poder decidir, ¿cierto? Pues ya se nos convierte en sabiduría, ¿cierto? Porque siempre nosotros podemos mirar hacia el futuro con el comportamiento de los datos. Entonces, por eso los datos son tan importantes dentro del proceso de analítica. Para que los datos lleguen a tener esa importancia, tienen que ser datos de calidad, ¿cierto? No solo podemos decir que queremos tomar unos datos y almacenarlos y utilizarlos para crear algunos tableros de control o para apoyar la toma de decisiones, pero recordemos que los datos, para que nos den ese valor extra, tienen que ser de calidad. Acá tenemos el ciclo de vida de información según COVID.
hay muchísimos más modelos de ciclo de vida de los datos. La idea es que nosotros tengamos claro que en nuestros procesos administrativos, en nuestros procesos empresariales, tenemos que siempre tener claro cuál es el ciclo de vida de nuestros datos. ¿Quién los va a recolectar? ¿Cierto? Eso haría parte de planificar. ¿Cómo los vamos a recolectar? ¿Cierto? ¿Quién los va a usar? ¿Para qué los vamos a utilizar? ¿Para qué vamos a utilizar los datos? ¿Sí? ¿Cómo los vamos a construir? Eso haría parte de diseñar y de adquirir, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que ese ciclo de vida nos lleva siempre hacia monitorizar los datos. En la mayoría de los ciclos de vida de información, contamos con el tema de monitorizar los datos. Perdón. Y esa monitorización nos lleva hacia una mejora continua dentro de los datos. Por eso hacemos el ciclo nuevamente hacia atrás, en donde podemos identificar cuál es el proceso que nosotros queremos mejorar. Y todo ese ciclo de vida nos lleva hacia una calidad en los datos. ¿Sí? Si nosotros dentro de nuestra compañía no pensamos en todas esas etapas que llevan los datos o que necesitan los datos, entonces muy seguramente tendríamos que entrar a hacer algún sistema de gestión de datos maestros para poder aplicar una solución de inteligencia de negocio, ¿listo? O podríamos llegar a aplicar algo de gobierno de datos, que es la gestión empresarial que se le deben dar a la información. Darle ese valor extra, darle ese plus a la información, porque va a ser nuestra herramienta principal para tomar decisiones. Entonces, dentro de la calidad de los datos, nosotros hablamos de normalmente hablamos de cinco atributos, por así decirlo, 5 pasos, que deben cumplir a cabalidad un dato que realmente sea de calidad, ¿cierto? El primero de ellos es la precisión. Un dato preciso es cuando nosotros realmente recolectamos el dato y es lo que tiene que estar ahí. Ejemplo, si yo les digo que voy a recolectar el dato de un nombre, pero en ese campo de almacenamiento voy a colocar un teléfono, ese dato no sería preciso, porque estoy pidiendo un nombre, pero estoy almacenando un teléfono. Entonces ahí la precisión no iría, ¿sí? Un dato es para lo que se construye. Entonces eso hace parte de la precisión. El segundo es la consistencia. Si los datos que recolectamos dentro de nuestra compañía, por ejemplo, vamos a recolectar el número de trabajadores dentro de nuestra empresa. Entonces, tenemos el área A y el área B. Y si la suma de esas dos áreas, el número de trabajadores de cada una de esas dos áreas, perdón, es superior a la totalidad de los datos de los empleados de mi empresa, entonces ahí podemos decir que hay una inconsistencia dentro de la calidad de los datos, porque la suma de esas dos áreas no debe ser superior a la totalidad de los empleados dentro de nuestra empresa. Tendríamos que entrar a revisar qué es lo que está pasando con la cantidad de datos o con esa inconsistencia que tenemos dentro de la información. La plenitud. La plenitud nos habla de que si realmente los datos que estamos recolectando son importantes. El ejemplo más puntual que podríamos dar ahí es que nosotros tengamos un servicio de entregas a domicilio, pero no estamos recolectando los datos de la información de la entrega, de la dirección de la entrega. Entonces, ahí tendríamos que esos datos no están siendo plenos, no me están aportando al proceso que realmente yo deseo ejecutar. La integridad, pues que los datos deben ser normalizados, es decir, que los datos deben tener unas normas estrictas y claras dentro de la recolección de los datos, ¿sí? Entonces, que si yo digo que el dato tiene que ser de tipo texto, entonces dentro de ese campo de datos tengo que almacenar un dato de tipo texto. ¿Listo? Y la oportunidad es algo bastante importante, porque de nada nos sirven los 4 atributos anteriores si nosotros no tenemos disponibles esos datos cuando los necesitamos. A eso hace referencia la oportunidad de los datos. Un dato es oportuno cuando nosotros tenemos los datos disponibles todo el tiempo para cuando nosotros los necesitemos. ¿Listo? Entonces, esos 5 factores me llevan hacia generar una calidad de los datos. Y es importante tenerlos en cuenta en un proceso de analítica de datos.
Si nosotros no tenemos calidad en los datos, las decisiones que vamos a tomar basadas en los datos, pues tampoco van a ser de calidad. Acá voy a solucionar ya una de las preguntas que me hacían de cuál es la diferencia entre inteligencia de negocios y analítica de datos. Resulta que los dos, si bien van muy de la mano, porque ambos toman los datos como punto de partida, como para poder solucionar problemas y solucionar preguntas de negocio, podemos conocer que la inteligencia de negocios utiliza los datos para mirar qué pasó. Es decir, si nosotros estamos hoy 17 de febrero, podemos analizar los datos de ayer, de antes de ayer y de todo el tiempo hacia atrás. Y esos datos nos van a entregar una información de qué pasó con el proceso, ¿cierto? ¿Por qué falló la operación? ¿Por qué se fueron nuestros clientes? ¿Sí? Y podemos hacer todo ese sesgamiento hacia atrás. Podemos mirar el por qué se dieron las cosas, ¿sí? Basados en los datos. Obviamente, entre mayor sea el tiempo de información y la mayor cantidad de datos que podamos utilizar, va a ser más precisa la inteligencia de negocios. Pero el Business Intelligence es mirar hacia el pasado, solamente desde hoy hacia atrás. ¿Listo? Eso sería el Business Intelligence. Y ya la analítica de datos o analítica avanzada nos ayuda a identificar que además de mirar hacia atrás, nosotros podemos mirar también hacia futuro. Podemos predecir comportamientos basados en los datos. Podemos saber cuánto vamos a vender el próximo año basados en una predicción y en un modelo matemático, ¿cierto? El ejemplo más claro, creo que todos lo conocemos, es el pronóstico del clima. El pronóstico del clima se basa en modelos matemáticos en donde tenemos un histórico de comportamientos de los días de los años anteriores y basados en ese comportamiento se saca una probabilidad de que ocurra un suceso, una probabilidad de que llueva, una probabilidad de que haga sol. Entonces, por eso siempre que vemos el pronóstico del clima, estamos hablando de porcentajes, porque es una probabilidad. Es probable que tengamos un 60% de lluvia, ¿cierto? Entonces, eso hace referencia hacia la predicción a futuro. ¿Cómo nosotros podemos llegar a predecir a futuro? Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de datos del pasado, la precisión de esa predicción puede ser mucho más alta. Para esto vamos a necesitar de algunas herramientas de las cuales ya les voy a hablar más adelante, para poder llegar a esa predicción, poder llegar a mirar qué va a pasar con nuestros datos, qué va a pasar con nuestra empresa, qué va a pasar con nuestro proceso, ¿cierto? Otro ejemplo muy claro sería cuando nosotros tenemos una maquinaria y sabemos que esa máquina tiene una pieza que falla cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces llevamos un histórico con esa máquina de mirando cada cuánto está fallando esa pieza. Entonces podemos llegar a predecir que dentro de 3 meses va a fallar la pieza y nos podemos adelantar a cambiarla antes de que falle. Ese sería otro ejemplo de análisis avanzado, ¿sí? Y hoy en día, pues con los temas de IoT podemos llegar a solucionar esas cosas. Entonces, dentro de la analítica de datos, nosotros podemos hablar de etapas de evolución de analítica. Es decir, además de hablar de Business Intelligence y analítica avanzada, nosotros dentro de ese proceso tenemos algunas etapas. El primero es la analítica descriptiva o la analítica de Business Intelligence, inteligencia de negocios. Esa analítica descriptiva nos habla de solamente recoger los datos del pasado, por lo que les decía, poder mirar lo que ha pasado, lo que ya ocurrió. Luego hablamos de analítica predictiva. Ya basados en modelos matemáticos, nosotros podemos saber qué va a pasar después con los datos, qué va a pasar después con nuestro proceso. Una evolución a la analítica predictiva es la analítica prescriptiva. Ya vamos integrando otras herramientas y otras tecnologías de más avance tecnológico y nos va a dar la analítica prescriptiva. Perdón. Esa analítica prescriptiva, además de predecir comportamientos a futuro, nos va a ayudar a solucionar cómo nosotros podemos mejorar. ¿Qué necesitamos hacer?
Es decir, volvamos al ejemplo de la maquinaria que falla cada 3 meses. Si la máquina falla cada 3 meses, entonces yo puedo identificar cuál es la pieza que está fallando, puedo mirar cómo la puedo mejorar, ¿cierto? Cómo puedo yo mejorar esa pieza y cómo yo la voy a optimizar para que no falle cada 3 meses, sino que se alargue el periodo de vida útil de esa pieza, ¿cierto? En el ejemplo de cuando nuestros clientes abandonan de un banco A hacia un banco B, entonces nosotros podemos adelantarnos a generar soluciones que capten esos clientes, que eviten que ellos se nos vayan de nuestro negocio y que esos clientes se queden con nosotros diseñando estrategias de mercadeo, diseñando estrategias publicitarias, mejorando nuestros productos, mejorando nuestros servicios. Todo esto lo podemos identificar con los datos, con la analítica de datos. Y para ello tenemos la analítica prescriptiva. Y ya por último, la analítica autónoma, que incluye procesos de Machine Learning. No quiere decir que analítica predictiva y prescriptiva no los incluyan, pero sí en la analítica autónoma vamos a tener procesos de Machine Learning e inteligencia artificial para que nos ayuden a aprender de los datos. Es decir, que no solamente vamos a predecir qué pasó, no solamente vamos a decir qué va a pasar y no solamente vamos a poder mejorar el proceso, sino que vamos a hacerlo de forma automática. Es decir, va a haber una máquina que nos va a ayudar a solucionar todo eso y nos va a generar esa estrategia que en otros casos deberíamos diseñar con algunos colaboradores. ¿Listo? Y esto todo se hace con temas de Machine Learning, de inteligencia artificial. La presentación de los datos. La presentación de los datos es un tema bastante importante. Acá vemos tres fases importantes dentro de la presentación de los datos: comprender, seleccionar y representar. Los datos los debemos comprender porque resulta que muchas veces ocurre que quien diseña los tableros de control o quien se encarga de presentar los datos no tiene claro cuál es el objetivo. Entonces es importante que esa persona logre comprender para qué estamos diseñando ese tablero, para qué estamos diseñando esa solución. Muy seguramente no sabe aprovechar los datos. Entonces, ese aprovechamiento de datos tiene que estar 100% claro. Tenemos que saber cuál es el propósito para el cual estamos trayendo toda esa información dentro del proceso de analítica. Debemos seleccionar cómo, seleccionar qué imagen o qué forma vamos a representar esos datos. Hay una dificultad hoy en día y es que con el tema de Big Data, que tenemos tanta información en tan poco tiempo, se nos dificulta a veces construir un tablero de control que sea simple, que sea entendible y que nos logre decir lo que queremos mostrar, ¿cierto? Entonces ahí es donde llegamos a la idea de representar esos gráficos, representar toda esa cantidad de datos, porque estamos hablando de millones de datos que vamos a querer representar solamente en un cuadro, en un gráfico, en un diagrama de barras, en un diagrama de tortas, ¿cierto? Entonces, la idea es identificar qué diagrama vamos a hacer y cómo vamos nosotros a representar de forma óptima los datos, toda esa cantidad de datos, cómo la vamos a representar en una sola gráfica. Entonces, es algo bastante tedioso y de mucho cuidado, porque al final, si no logramos entender cuál es la necesidad de negocio, no logramos definir los objetivos y no logramos definir bien los KPIs, y quien desarrolla el tablero de control no logra entender bien los datos, entonces muy seguramente todo nuestro proceso de inteligencia de negocios va a fallar. Ya para terminar, vamos a hablar de una solución de Business Intelligence. Esta solución de Business Intelligence o analítica descriptiva siempre parte con una necesidad de negocio. Tenemos que analizar cuál es la necesidad del negocio, qué necesita el negocio, que es de lo que hemos venido hablando, y cómo nosotros lo podemos solucionar. Lo segundo que debemos hacer en una solución de Business Intelligence es conocer los datos y las fuentes. Nosotros normalmente cuando hacemos un proceso de inteligencia de negocios tenemos muchísimas fuentes que están regadas en diferentes operaciones. Hagamos el caso en el que yo quiero analizar el proceso de ventas de una empresa, ¿cierto? ¿Cuánto vendí yo durante todo el año?
¿quién más interactúa dentro de ese proceso de ventas? Entonces, de pronto está el área de mercadeo que puede estar ligado hacia el proceso de ventas. Entonces, ellos tienen sus fuentes de datos de ellos, que es solamente para el área de ellos. Tenemos el área de ventas, tenemos el área de facturación, ¿cierto? Pueden entrar temas de operación. Entonces, tendríamos diferentes fuentes de información que necesitamos saber que en algún momento vamos a tener que traer esos datos para poder recopilar toda la información y agruparla en un solo lugar. Esa agrupación es lo que nosotros conocemos como integración, limpieza, conversión y enriquecimiento. Entonces, la integración de los datos, pues, es traer todas esas fuentes de datos, toda la información relevante para solucionar la pregunta y almacenarlos en un solo lugar. Ese lugar en analítica de datos es lo que nosotros conocemos como un almacén de datos, un data warehouse o un data mart, ¿listo? Dependiendo del tipo de proyecto que queramos realizar. Esa integración pues es traer esos datos y almacenarlos en ese almacén de datos y colocarlos ahí para poderlos limpiar, que los datos no vengan con ruidos, que los datos no vengan nulos, ¿cierto? Para poder optimizar los datos, realizar conversiones de datos en el momento en que los requiramos. Esa conversión de datos pues es simplemente pasar de un tipo de dato hacia otro y enriquecerlos, darles ese plus. Hablamos ya de que los datos, además de entregarme una información, también pueden venir con metadatos, pueden venir con algo de información extra que nosotros normalmente no vemos, pero que los podemos utilizar, ¿cierto? Para poder enriquecer esa información y poderle dar más valor a lo que nosotros estamos almacenando en nuestros almacenes de datos o en nuestro data warehouse. Y por último viene la visualización de datos, que es lo que les comentaba de construir los tableros de control. Ya representar toda esa cantidad de datos tan abrumadora que recolectamos en un solo gráfico. ¿Para qué? Para que cuando nosotros mostremos esa información, ese gráfico nos represente realmente, que nos logre explicar la oportunidad de negocio que nosotros tenemos, la oportunidad de mejora que nosotros estamos planteando y obviamente que nos solucione la pregunta inicial que se planteó dentro del proceso de analítica. Acá estamos viendo algunas marcas en las cuales nosotros podemos apoyarnos para poder realizar todo el proceso de analítica de datos. No quiere decir que sean las únicas marcas, pero sí hay más marcas y herramientas basados en Microsoft y basados en AWS. También podemos tener soluciones basadas en GCP, la nube de Google. Soluciones on-premise, es decir, soluciones instaladas en nuestros data centers. Y pues cada una de ellas generaría una cierta arquitectura dependiendo de cuál sea el proyecto que nosotros queremos hacer. Si a esto nosotros le agregamos el tema de Machine Learning, es decir, ya nosotros podemos entrar en temas de redes neuronales, de aprendimiento del lenguaje natural, bueno, todo este tema que implica Machine Learning, nosotros podemos llegar hacia una analítica predictiva, que es lo que nosotros veníamos hablando. Es decir, además de tener todos los procesos y todos los pasos de analítica descriptiva, si le agregamos el tema de Machine Learning, tenemos analítica predictiva. ¿Listo? Creo que no es más, entonces quiero agradecerles y no sé si hayan más preguntas por solucionar, Joana. Edgar, muchas gracias por tus conocimientos y la información que nos diste el día de hoy en nuestra webinar sobre analítica de datos. Sí, tenemos 4 preguntas. Jessica Malaver nos hace una y es si se podría decir que Business Intelligence permite el pasado para corregir o mejorar acciones futuras. ¿Es correcto? Es correcto. Normalmente nosotros cogemos todos los datos del pasado, toda esa información que tenemos, que venimos recolectando y esa información nos va a ayudar, nos va a dar una visual para poder solucionar. Recordemos que lo más importante para nosotros poder solucionar es identificar qué es lo que está pasando. Si yo no logro identificar qué pasa en mi proceso, pues no vamos a poder solucionar absolutamente nada. Y Business Intelligence nos da eso, nos da esa visión hacia qué está pasando con nuestros procesos.
Perfecto. Tenemos otra pregunta de Camilo Camacho y es cómo se puede aplicar en un perfil Data Science científico de datos y Sí. qué tecnologías o sistemas o programas se pueden usar o se deben usar. Para el tema de científico de datos, como les había mencionado, es más hacia el lado metodológico, hacia el lado de definir los modelos. Entonces, muy seguramente un científico de datos esté más hacia la parte de modelamiento matemático, más hacia la parte de probabilidad, hacia la parte estadística. Y obviamente pues necesitaría de conocimientos de temas de de machine learning o de modelamiento de redes neuronales para poder llegar a dar una solución que ese científico de datos nos logre aportar esa visión a futuro que queremos dar. Porque al final un científico de datos entra a intervenir en el proceso de analítica cuando nosotros queremos hacer analítica predictiva, porque ya nos ayuda a modelar los comportamientos con los datos y nos ayuda a predecir esos comportamientos. Entonces sería más como por ese lado. Las herramientas puntuales en este momento no las tengo en mente, pero estaremos trabajando para darte esa solución. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Carlos Alvarado es si se puede conectar analítica de datos con Internet de las cosas. Sí, analítica de datos y IoT, Internet de las cosas, van muy de la mano hoy en día. Debido a toda la información que nosotros recolectamos dentro de los procesos, nosotros podemos analizar ciertas características basadas en el IoT. Recordemos que el Internet de las cosas es la información que todo el tiempo nos están enviando nuestros dispositivos de uso cotidiano. Es decir, nuestros teléfonos, cámaras de vigilancia, controles de acceso, bueno, todo este tema de sensores y actuadores de domótica, por así decirlo, nos ayudan a recoger toda esa información y mirar un comportamiento hacia alguna solución. En cierto momento sí podríamos llegar a interactuar entre esas dos soluciones, entre IoT y analítica de datos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Isaac Flores y es, ¿puede darnos la definición de data warehouse y data lake? Listo, un data warehouse es un almacén de datos. Y un almacén de datos no es otra cosa que una fuente de almacenamiento donde nosotros vamos a llevar toda nuestra información. Es una base de datos, por así decirlo, obviamente pues que ya cuenta con una serie de características específicas, debe contar con unas dimensiones, debe contar con unos cubos para poder segmentar nuestra información. Ya estoy siendo muy técnico, pero un data warehouse es un almacén de datos, ¿cierto? Y un data lake es un lago de información, un lago de datos, en donde tenemos varias fuentes de información. Podemos tener nuestro CRM, podemos tener nuestras bases de datos convencionales, podemos tener data warehouse, podemos tener data marts y todo eso se nos convierte en un lago de datos. Data Lake puntualmente se utiliza mucho en las tecnologías de Microsoft, entonces sería también como sesgarnos hacia alguna de las herramientas y de las tecnologías que estamos utilizando. ¿Listo? Sí, perfecto. Por último, tenemos una pregunta y es, ¿cuál es el porcentaje de éxito de los proyectos de analítica de datos? Si nosotros seguimos los pasos y si realmente enriquecemos los datos, como lo he venido mencionando, yo diría que estamos por encima de un 95% de efectividad. Porque si no hacemos el proceso correcto, si durante toda la operación del desarrollo del proceso de inteligencia de negocios, caemos en alguno de los errores o en alguno de los vicios comunes que les mencioné durante toda la sesión, muy seguramente ese porcentaje bajaría, porque si los datos no son fiables, nuestro resultado no va a ser fiable. Si de pronto quien construye los tableros de control o las visualizaciones de los resultados no conoce la necesidad del negocio, entonces tampoco vamos a tener un resultado óptimo. Entonces es todo un conjunto de piezas y herramientas que deben engranar perfectamente para que tengamos un resultado 100% óptimo, si no 100%, muy cercano al 100%.
Perfecto, Edgar. Ya no tenemos más preguntas. Entonces, muchas gracias, Edgar. No a ustedes por su tiempo y por su atención. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a darle paso en este momento a Fabián Mauricio Rojas, quien es la persona que nos va a hablar acerca de la propuesta de cursos y nuestra plataforma de Easy Academy. Entonces, adelante, Fabián, con tu información. Vale, muchísimas gracias, Joana. Pues un gusto saludar a todos los asistentes a nuestra webinar. Mi nombre es Fabián Rojas y nosotros venimos trabajando fuertemente en nuestra compañía con todo el tema de arquitectura del conocimiento y específicamente desde nuestro proyecto Easy Academy, trabajando cursos y certificaciones. Actualmente nosotros venimos desde Easy Academy apuntándole a 4 esferas que para todo el mundo deben ser fundamentales dentro de un proceso de formación, que es la apropiación del conocimiento, la generación de comunidad, las certificaciones y la transferencia a través de realmente casos o retos que usted pueda aplicar lo que está aprendiendo. Tenemos convenios específicamente con Scrum Study y CertiProf a nivel de certificaciones. Actualmente con CertiProf, que es uno de las entidades con las cuales trabajamos, tenemos lo que es el plan, estamos como partner Platinum con ellos y actualmente nos enfocamos en varias categorías de certificaciones. Tenemos certificaciones para Scrum, para Agile, para DevOps, para Industria 4.0 específicamente en el tema de blockchain y estamos entrando en las nuevas certificaciones de Big Data y certificaciones de inteligencia artificial, ¿sí? Ustedes que están en este sentido del Big Data, de la analítica, del Business Intelligence, es importante que revisen qué tanto es lo que quieren enfocar su perfil y sobre todo fortalecer sus hojas de vida. Y por ello, nosotros acá tenemos esta certificación en Big Data que tiene como propósito específico enseñar tanto a profesionales y organizaciones a identificar esos problemas de una forma comprensible, ¿cierto? ¿Con cuál objetivo? Proporcionar soluciones útiles con la gran cantidad de información y con datos que pueden ser moldeados o probados, obviamente de acuerdo a la manera que se considere más adecuada. Esta certificación trabaja temas de integralidad del Big Data, fuentes y aplicaciones del Big Data, marcos de Big Data, arquitectura de Big Data, computación distribuida con Hadoop, procesamiento paralelo con MapReduce. Tenemos también el tema de computación en la nube, algo de inteligencia artificial y aplicaciones web con Log Analyzer. Esta certificación viene totalmente con su presentación de examen, acceso a vouchers, acceso a contenido. Tienen 2 oportunidades y lo más importante, pues obviamente que es el aprendizaje que ustedes logran con nosotros, ¿sí? También estamos apuntándole, esto no lo estoy mostrando, pero sí es interesante informarles a ustedes que tenemos certificaciones orientadas a todo el tema de científicos de datos que estamos ya empezando a crear dentro de Easy Academy y que pueden servir demasiado dentro de todo este mundo que cada vez coge mucho más fuerza. Así que desde Easy Academy, pues los estamos invitando para que si están totalmente metidos en el mundo del Big Data, nos busquen a través de Easy Academy, ¿cierto? O también a través del correo comercial @cuvision.us. Les recuerdo que la dirección en la que encuentran nuestra plataforma de formación es www.easyacademy.com. Muchas gracias, Fabián, por la información que nos acabas de dar acerca de nuestra plataforma de cursos Easy Academy. Claro, con mucho gusto, Joana. Entonces, a todos nuestros participantes les recordamos que si se encuentran interesados en alguno de nuestros cursos,
nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través del correo electrónico que les compartimos y visitar el sitio web para que conozcan más de la oferta de nuestros cursos. Por tiempo y por respeto a ustedes, vamos a hacer el sorteo del curso de Scrum Fundamentals o Remote Work. Lo vamos a realizar offline. Vamos a publicar el ganador en nuestro Instagram y Facebook. Pueden visitarnos en la página @QVisionTech. Allí vamos a publicar entonces QVision Technologies, perdón, o QVision Tech, y allí vamos a publicar los ganadores o el ganador, perdón, que va a tener entonces este certificado. A todos muchísimas gracias por haber participado de nuestra webinar y los esperamos en una pronta oportunidad. Que tengan un excelente día para todos y feliz día.